Acababa de recibir la noticia de que heredé 11 millones de pesos y manejaba a toda prisa para contarle a mi hijo. Pero un accidente horrible me mandó derechito al hospital. Lo más raro fue que nadie de mi familia vino a verme. Todo se puso más extraño cuando la nueva esposa de mi hijo entró a mi cuarto. Pegó un grito que dejó a todos helados. Me da gusto que estés aquí. Quédate a escuchar mi historia y cuéntame desde qué ciudad me lees. Quiero saber qué tan lejos ha llegado este relato. Yo estaba ahí, en ese cuarto de hospital tan blanco que lastimaba los ojos. Los tenía cerrados, pero la cabeza no paraba de darme vueltas. No estaba dormida, ni cerca. Solo estaba acostada, tratando de acomodar las piezas del rompecabezas en mi mente. Puros recuerdos borrosos, un dolor que me partía el cuerpo y un montón de cosas que nomás no entendía. De repente, la puerta se abrió de un golpe seco y un airecito frío me hizo temblar de pies a cabeza. Oí unos pasos apurados, de esos que suenan a prisa y a nervios, que entraron al cuarto y se detuvieron en seco. Luego, un silencio pesado, solo roto por una respiración agitada, como si alguien estuviera aguantándose las ganas de gritar o de llorar. Con el poquito de fuerza que tenía, abrí los ojos. Me enderecé como pude, despacito, y mi mirada se encontró con la de Carla, mi nuera. Tenía la cara toda descompuesta, tan tensa que parecía que se le iba a quebrar en cualquier momento. Sus ojos estaban abiertos como platos, brillando de un susto que no era normal, como si en lugar de verme a mí, estuviera viendo a un fantasma. Justo un pasito atrás de ella, había una muchacha que yo no conocía, jovencita, que se agarraba de la correa de su bolsa de tela como si fuera un salvavidas, con la cara llena de confusión. La miré fijamente los ojos a Carla, sin decir ni pío, nomás observándola. Ella dio un brinco para atrás, como si le hubiera dado un toque eléctrico, y abrió la boca, como queriendo decir algo, pero las palabras se le atoraron. Y de la nada, un grito agudo, de esos que te calan hasta los huesos, rompió el silencio del hospital. ¡Qué diablos! ¡Usted sigue viva! Su voz era un chillido, todo quebrado, como si el mundo se le estuviera cayendo encima. El grito asustó tanto a la muchachita que la acompañaba que soltó la bolsa, y ésta cayó al piso con un golpe sordo que sonó muchísimo en el cuarto tan callado. Parecía que hasta las paredes habían dejado de respirar. Yo nomás estaba ahí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, pero no era miedo. Era pura confusión. ¿Por qué gritaba así? ¿Qué le pasaba a esta mujer? A Carla, la misma que siempre, con una sonrisita, me decía, «Mamá». Y ahora me miraba como si yo fuera un espanto, una aparecida. No le contesté. Me le quedé viendo, buscando en su cara algo que yo conociera. Algo de la muchacha amable que creía conocer. Pero no había nada, solo pánico y otra cosa más fea, más oscura, que en ese momento no supe qué era. La jovencita que venía con ella se agachó a recoger la bolsa, con las manos temblando. Me echó una mirada de reojo, una mezcla de susto y curiosidad. Todo era un enredo, pero yo sabía, en el fondo de mi corazón, que esta historia no había empezado con ese grito. Había empezado mucho antes. Empezó el día que sentí que el corazón me hacía pedacitos. El día que perdí al hombre que más he querido en esta vida. Mi papá. Mi papá, don Rafael Vargas, era muy conocido aquí en Morelia. Un hombre de palabra, de mano firme pero de buen corazón, que levantó de la nada una cadena de carnicerías que le dieron de comer a mucha gente. Pero, para mí, él no era el dueño de Carnicerías Vargas. Era mi papá, el que me enseñó a no dejarme caer, el que me abrazaba cuando el mundo se me venía encima y el que yo juraba que nunca me iba a faltar. Pero hace unos meses, un infarto se lo llevó sin avisar. De un momento a otro, todo se apagó. Todavía me acuerdo de esa noche, cuando sonó el teléfono y la voz temblorosa de un doctor me dijo que mi papá ya no estaba. Me quedé tiesa, con el teléfono en la mano,
sintiendo cómo todo mi mundo se hacía añicos. El funeral de mi papá fue algo grande, más de lo que yo hubiera pensado. Cientos de personas fueron a despedirlo, desde la familia y los amigos de toda la vida, hasta gente de negocios que yo ni conocía. Hasta en el periódico local salió la noticia. Lo llamaban un pilar de Morelia. Yo estaba ahí, parada entre el gentío, vestida de negro de pies a cabeza, haciendo un esfuerzo sobrehumano para no romperme en 1000 pedazos. Pero por dentro, lo único que quería era gritar hasta quedarme sin aire, salir corriendo y que nadie me encontrara. Mi papá no era nomás un hombre de negocios al que le había ido bien. Era mi ancla, el único que me entendía de verdad, aunque también nos habíamos peleado a muerte. Hubo un tiempo, hace años, en que nos dijimos cosas tan fuertes que me fui de la casa. Un año entero sin hablarle. Yo le echaba la culpa por haberme obligado a dejar ir lo que yo más quería en ese entonces. Pero ahora, viéndolo para atrás, ¿cómo me arrepiento de no haberlo perdonado antes? Por suerte, antes de que se fuera, pudimos hacer las paces. Alcancé a decirle que lo quería, que estaba orgullosa de ser su hija. Pero eso no quita el dolor, ese sigue aquí, como una espina clavada bien adentro. Después de que pasó todo el velorio y el entierro, me llamaron de la oficina del licenciado Mateo Herrera, el abogado de confianza de mi papá de toda la vida. Su oficina estaba por el acueducto, un cuarto chiquito, que olía a papel viejo y a madera, lleno de libros hasta el techo. El licenciado Mateo, ya con el pelo todo blanco y unos lentes gruesos, me miró muy serio. Abrió un folder y empezó a leer el testamento de mi padre. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Toda su fortuna, los 11 millones de pesos y varias casas y terrenos por todo Morelia, me los dejaba a mí. No a repartir, no para la caridad. A mí, a su única hija, la misma que una vez lo había decepcionado tanto. Me quedé sentada, con las manos temblándome sin control y las lágrimas escurriéndome por la cara. Yo no quería ese dineral. Yo lo único que quería era que mi papá estuviera de vuelta, que se sentara a mi lado a regañarme por no cuidarme bien, y que luego soltara una de sus carcajadas. Pero él ya no estaba, y ahora tenía este peso encima. En lo único que podía pensar era en Javier, mi hijo. Él es trailero. Siempre anda para arriba y para abajo en las carreteras, lejos de casa. Javier siempre fue un muchacho muy alegre, de risa fácil. Pero desde que su primera esposa murió en un accidente de coche, se volvió otro. Se refugió en el trabajo, como si nomás manejando día y noche pudiera escaparse del dolor. Por 2 años, vivió encerrado en su mundo, casi sin hablar conmigo. No por enojado, sino porque no le gustaba que yo lo viera tan triste. Y entonces apareció Carla, joven, bonita, con una sonrisa que parecía que no rompía un plato y un modo de hablar muy respetuoso. Empezó a traer comida a la casa, me decía mamá, con un cariño que parecía de verdad, y yo pensé que por fin Javier había encontrado a alguien que le curara el corazón. Me puse tan contenta por él, creyendo que nuestra familia volvería a ser lo que era. Pero, de vez en cuando, le cachaba a Carla unas miradas raras, una frialdad en los ojos, una manera calculadora de ver las cosas, como si siempre estuviera pensando 2 pasos adelante. Nada que ver con la sonrisa dulce que le ponía a Javier, ni con las palabras bonitas que me decía a mí. Una vez la pesqué parada en la sala, viendo una foto de la familia que tengo en un mueble, con unos ojos que parecían que se la querían comer. Me dije a mí misma que eran ideas mías, que a lo mejor yo andaba muy sensible con todo lo que había pasado. Cerré los ojos. Respiré hondo y dejé que la memoria me llevara de vuelta a esos días, justo cuando todo este infierno empezó. Después del funeral de mi papá, manejé de regreso a la casa con un peso en el pecho, como si cargara una piedra. Estaba cayendo un aguacero de esos que no te dejan ver ni a 2 metros.
La carretera de salida a Pátzcuaro estaba hecha un jabón, resbalosa como ella sola. Apreté el volante con todas mis fuerzas, tratando de poner atención al camino, pero la cabeza no me dejaba en paz. Puras imágenes de mi papá, del testamento, de esos 11 millones de pesos, que yo sentía que me quemaban. De la nada, me pegó un mareo horrible. Todo se me puso borroso, como si me hubieran echado un velo negro en los ojos. Quise pisar el freno, pero las piernas no me respondieron. El coche se fue de filo, derrapando en una curva que he pasado cientos de veces. Luego, un golpe brutal. Sonó como si el mundo se hubiera partido en dos. El parabrisas se hizo trizas, y miles de pedacitos de vidrio volaron por todos lados. Y después, nada. Todo se puso negro. No oí nada más, solo el eco de mi corazón latiendo a todo lo que daba. Y luego, un silencio total. Por un segundo, que se me hizo eterno, volví en mí. Oí la sirena de una ambulancia, un sonido fuertísimo, ensordecedor, que me sacó de esa oscuridad. Quise abrir los ojos, quise gritarle a alguien, pero mi cuerpo no me obedecía. El dolor me corría por todas partes, como si cada hueso se me hubiera roto. Y otra vez, me desvanecí, sin saber si estaba viva o muerta. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en una cama del hospital Star Médica. Lo primero que vi fue el techo blanco, frío. Tenía vendas por todos lados, y me dolía tanto el cuerpo que hasta respirar me hacía quejarme. A mi lado no había nadie, ni mi hijo, Javier, ni Carla, ni un alma conocida. Estaba yo sola, acostada en esa cama, preguntándome si de verdad seguía en este mundo o si ya me había ido al otro, preguntándome por qué la vida me había puesto en esta rayita tan delgada entre seguir aquí y desaparecer para siempre. La primera persona que vi, con claridad, fue a una enfermera del turno de la noche, Lorena Ponce. Era una muchacha joven, de ojos grandes y cara de preocupación, pero sus manos se movían rápido y con cuidado cuando me revisaba las heridas. «Señora Leticia, qué bueno que despertó», me dijo con un alivio que se le notaba en la voz, como si se quitara un peso de encima. Lorena me contó que en cuanto llegué, bien grave, le llamó al doctor. El doctor Miguel Ochoa, un cirujano con cara muy seria pero con una voz que te daba calma, fue el que me operó y me salvó. Me explicó que había tenido un golpe fuerte en la cabeza y una fractura en el hombro, que estuve en coma por varios días. «Tuvo usted mucha suerte, señora Leticia», me dijo, pero en su mirada vi una sombrita, como si él supiera algo que yo todavía no. Nomás moví la cabeza, tratando de sonreír, pero por dentro me sentía vacía, hueca. ¿Suerte? No sabía si llamarle así. Me sentía como una muñeca de trapo, rota, que el destino nomás aventaba de un lado para otro. Los días que siguieron me los pasé en esa cama de hospital, tratando de acordarme bien de lo que había pasado. La lluvia, la carretera y la taza de café que Carla me había dado justo antes de que yo saliera de la casa. Me acordé de un sabor amargo, raro. Me repetía a mí misma que eran puras ideas mías, que el accidente fue solo eso, mala suerte, que Carla jamás me haría daño. Si era mi nuera, la esposa del hombre que mi hijo amaba, siempre me decía «mamá». Pero una tarde, cuando ya casi no había luz en el cuarto, Lorena entró con la cara toda pálida. Se me acercó y me susurró al oído con la voz temblorosa: «Señora Leticia, hace rato vino alguien al hospital, preguntando por su acta de defunción. Dijeron que usted había muerto». Me quedé tiesa. Sentí un frío que me recorrió. Todo el cuerpo y el corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Un acta de defunción. ¿Pero cómo? Si yo estaba aquí, respirando, sintiendo el dolor de mis huesos rotos. ¿Quién?, le pregunté a Lorena con un hilo de voz, la garganta seca. Ella nomás movió la cabeza de un lado a otro, con los ojos llenos de una inquietud que me contagió.
No sé bien, señora, pero ya le avisé al doctor Ochoa. La persona que vino no se veía nada bien. Andaba muy insistente. Me quedé sola en el cuarto, con la cabeza hecha un lío. ¿Un acta de defunción? ¿Por qué alguien querría que yo estuviera muerta? Pensé en Javier, mi hijo. ¿Quién sabe por dónde andaría en su tráiler, perdido en alguna carretera del norte, sin señal en el celular para poder hablarle? Y pensé en Carla, con su sonrisa tan dulce y esa mirada tan fría que a veces le cachaba. Un escalofrío horrible me subió por la espalda, como si unas manos heladas me estuvieran apretando el cuello. Con la poquita fuerza que tenía, le pedí a Lorena que por favor le llamara al licenciado Mateo Herrera, el abogado de mi papá. Lo necesitaba con urgencia. Necesitaba a alguien de mi confianza, a alguien que me ayudara a entender qué demonios estaba pasando. Mateo llegó a la mañana siguiente. Entró al cuarto del hospital con un montón de papeles bajo el brazo y una cara de preocupación que no podía ocultar. Se sentó en la silla, a un lado de mi cama, y sin muchos rodeos, me dijo con una voz muy grave: «Leticia, tiene que ser fuerte para lo que le voy a enseñar». Sacó su celular y me mostró una publicación de una red social. Era Carla. Estaba vestida toda de negro, llorando a moco tendido frente a un altar improvisado en la sala de mi casa. Y en el altar, una foto mía. Debajo de la foto, un texto que decía: «Mi suegra, la señora Leticia, ya descansa en paz. Siempre la vamos a recordar con mucho cariño». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Decía que yo me había muerto, y yo estaba aquí con el corazón latiendo. ¿Cómo se atrevía a hacer algo así? El licenciado Mateo siguió, hablando, con la voz cargada de coraje. «Carla ha estado yendo con todos los vecinos de la colonia Chapultepec, diciéndoles que Javier la autorizó a ella para que se encargara del funeral y para que manejara todos sus bienes. Hasta fue a mi oficina con papeles falsos, exigiéndome que Lesson transfiriera los 11 millones de pesos de la herencia de su padre, diciendo que ahora son de ella». Apreté las sábanas de la cama con tanta fuerza que sentí las uñas clavándose en las palmas de mis manos. Me dolió, pero no tanto como el dolor de la traición que sentía en el pecho. Carla, la nuera, la que yo había tratado como a una hija, a la que le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Resulta que ella lo único que quería era que yo desapareciera del mapa. Me acordé de su mirada, de esa frialdad que tantas veces me obligué a no ver, a pensar que eran ideas mías. Ahora todo estaba claro. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer algo tan retorcido? ¿No más por el dinero? ¿Por los 11 millones de pesos que mi papá me había dejado? ¿O había algo más oscuro detrás de todo esto? Un secreto que yo ni me imaginaba. Mateo me contó que Carla se había aprovechado de que Javier andaba en carretera, incomunicado. Les dijo a todos que mi hijo le había firmado un poder para que ella se encargara de todo. «Pero yo sé que esa firma es más falsa que un billete de 3 pesos», dijo Mateo, con una seguridad que me tranquilizó un poco. «Trabajé muchos años con su papá, y sé que Javier nunca haría algo así sin consultárselo a usted primero». El licenciado Mateo me mostró una copia del poder que Carla andaba enseñando por todos lados. La firma era un garabato, unos trazos torpes que no se parecían en nada a la letra de mi hijo. Me le quedé viendo a ese papel, y las lágrimas se me salieron sin poder controlarlas. Javier, mi pobre hijo. El que ya había sufrido tanto con la muerte de su primera esposa en aquel accidente. Y ahora, la segunda mujer en la que confiaba, la que él creía que lo amaba, lo estaba traicionando de la peor manera. Me dolía por mí, claro que sí, pero me dolía el doble por él. Ya había cargado con demasiadas penas, y ahora Carla lo estaba usando, sin tantita vergüenza, para sus porquerías. Mis manos temblorosas agarraron el bonche de papeles que el licenciado acababa de poner sobre la cama. Eran hojas frías, que se sentían frágiles, y en ellas mi nombre, Leticia Vargas. Una copia del acta de defunción, con una fecha,
un sello del hospital que se veía chueco y la declaración oficial de que yo ya no estaba en este mundo. Pasé la vista por cada palabra, y cada una se sentía como una navaja en el corazón. Junto a ese papel estaba el supuesto poder notarial, con esa firma temblorosa que se suponía era de Javier. Pero yo conocía la firma de mi hijo como la palma de mi mano. Javier siempre firmaba con fuerza, con unas letras derechitas y claras, no con esa cosa insegura y mal hecha. El sello del hospital estaba todo borroso, como si lo hubieran hecho a 1900 las carreras con una papa. Levanté la vista y miré a Mateo. Tenía una cara de preocupación que no podía con ella, pero debajo se le notaba una rabia contenida. «Leticia», me dijo con la voz bien grave, como si estuviera aguantando las ganas de gritar. «Si no hacemos algo rápido, en unos cuantos días todo su patrimonio, los 11 millones de pesos, las casas, todo, va a pasar legalmente a nombre de Carla». Sentí que la respiración se me cortaba. Carla, mi nuera, la misma que me sonreía y me decía, «Mamá». Ella había sido capaz de fabricar todos estos papeles. Ella quería que yo estuviera muerta, no nomás en un papel. ¿Acaso me quería muerta de verdad? De repente, me vino a la mente como un rayo la taza de café que me dio esa noche, antes del accidente. «Tómeselo, mamá», me había dicho con una voz suavecita. «Le va a ayudar a estar más despierta para el camino». Pero ese sabor, amargo, ese gusto raro que se me quedó grabado, ahora me parecía una advertencia, y yo me lo había tomado. Había confiado en ella, y casi me mato en esa carretera resbalosa. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. ¿Y si Carla le había puesto algo a ese café? ¿De verdad el accidente no había sido un accidente? Lorena, la enfermera joven que me había estado cuidando con tanto esmero desde que llegué, entró en ese momento al cuarto. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de preocupación. Se sentó a mi lado y en voz bajita, como si tuviera miedo de que alguien nos oyera, me dijo: «Señora Leticia, después de que le dije a esa persona que no le iba a dar ningún acta de defunción, oí a su nuera, a Carla, hablando por teléfono en el pasillo. Mencionaba un testamento, unas firmas y unas propiedades. No sé qué esté planeando, pero no me da nada de buena espina». La miré con el corazón latiéndome a todo lo que daba. Era una muchachita, pero en su mirada había una firmeza que me decía que no me iba a dejar sola en medio de esta pesadilla. «Gracias, Lorena», le dije con la voz toda quebrada. «No tienes ni idea de lo mucho que me ayudas». Me volteé para ver a Mateo tratando de que la voz no me temblara. Llegó hasta este punto, ¿verdad? No nomás falsificó papeles, sino que quiere que todo el mundo crea que ya me morí. Mateo asintió, cerrando el folder con un movimiento seco. Su mirada era dura como una piedra. «Leticia, si la denunciamos ahorita mismo, Carla lo va a negar todo. Va a decir que fue un malentendido, que se equivocó, o le va a echar la culpa a alguien más. Necesitamos más pruebas. Tenemos que agarrarla con las manos en la masa, como dicen». Asentí con la cabeza, pero por dentro era un mar de emociones revueltas. Me dolía, porque la nuera que una vez quise como a una hija ahora me enseñaba su verdadera cara. Me daba miedo, porque no sabía de qué más era capaz. Y me daba un coraje que me quemaba por dentro, porque se atrevía a usar a Javier, a mi propio hijo, para salirse con la suya. En ese momento, mi celular, que Mateo me había traído, empezó a vibrar. Era doña Elvira, la vecina que vive a unas cuantas casas de la mía en la colonia Chapultepec. Su voz se oía temblorosa del otro lado de la línea. «Leticia, me enteré que tuviste un accidente. Estoy muy preocupada por ti, pero necesito decirte algo. Tu nuera, Carla, le ha estado contando a varias vecinas que si a ti te pasaba algo y morías, toda la herencia de tu papá iba a ser para ella. Lo dijo así, como si ya fuera un hecho, como si tú ya te hubieras ido». Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos,
Sentía como si alguien me estuviera ahorcando. Carla. No solo había falsificado papeles, no solo había regado el chisme de mi muerte, sino que además andaba presumiéndolo como si nada, como si estuviera segurísima de que yo nunca iba a volver. Le susurré a doña Elvira: «Gracias, Elvira. Por favor, no le diga a nadie que hablé con usted, que sigo viva. Necesito tiempo». Ella aceptó, con la voz todavía llena de preocupación, y colgué el teléfono con el corazón hecho un nudo. Miré a Mateo, y la voz me salió firme, dura. «Entonces vamos a dejarla que crea que estoy muerta de verdad. Que caiga ella solita en su propia trampa». Él asintió, y vi un brillo de determinación en sus ojos. «Conozco a alguien que nos puede ayudar», dijo. «La comandante Isabel Solorio. Es una amiga mía, una investigadora de primera. Ella va a saber exactamente qué hacer». Volví a asentir, pero esta vez sentí una llamita que se encendía dentro de mí. Ya no era solo por proteger la herencia de mi papá. Ya no era solo por protegerme a mí. Ahora era por proteger a Javier, mi hijo, de la mujer en la que él había puesto toda su confianza y su amor. Mateo le llamó a la comandante Solorio en ese mismo momento. Ella llegó al hospital ya, noche, cuando los pasillos estaban vacíos y todo estaba en silencio. Era una mujer como de mi edad, con el pelo recogido en un chongo apretado y unos ojos tan listos que parecía que te podían ver hasta el alma. Se sentó en la silla, escuchó mi historia y la de Mateo sin interrumpir, revisando cada hoja de los papeles falsos con una concentración total. «Esto no es nomás una falsificación de documentos», dijo al final, con una voz grave y segura. «Esta mujer, Carla, muestra todas las señales de querer apropiarse de los bienes, y es muy probable que haya algo más detrás del accidente que sufrió usted. Voy a pedir que se investigue a fondo el coche y que se busquen pruebas». Asentí, pero por dentro era un torbellino. Si Carla de verdad había estado detrás del accidente, si había intentado matarme, entonces su traición era mucho más profunda y perversa de lo que me había imaginado. La comandante Solorio nos propuso un plan que sonaba a película, un plan arriesgado. Dejar que Carla siguiera creyendo que yo me había muerto y usar su propia confianza para que cayera en la trampa. «Necesitamos que el hospital coopere», dijo la comandante, mirándonos a Mateo y a mí. «Tienen que registrar en los archivos oficiales que usted falleció, señora Vargas. Pero en realidad, la vamos a mover a un lugar seguro aquí mismo». Mis ojos buscaron a Lorena, la enfermera, que había estado parada en una esquina del cuarto, escuchando todo con la cara pálida. Sin dudarlo ni un segundo, ella dio un paso al frente. «Yo los ayudo», dijo con una voz firme que me sorprendió. «Yo me puedo encargar de los registros de aquí adentro, para que parezca real y que nadie, absolutamente nadie fuera de este cuarto, sepa la verdad». Le tomé la mano, sintiendo un calorcito que me recorrió el brazo, como un rayo de esperanza en medio de toda esta oscuridad. «Gracias», le susurré, con las lágrimas otra vez asomándose. «No sabes lo que esto significa para mí». Y así empezamos a planear todo. La comandante Solorio vigilaría a Carla desde afuera, siguiendo todos sus movimientos. Lorena se encargaría de registrar mi muerte en el sistema del hospital para que todo pareciera legal. Y Mateo, mi abogado, se haría pasar por el intermediario, el que le ayudaría a Carla a terminar los trámites para el traspaso de los bienes. Me recosté en la cama, cerré los ojos un momento y me dije para mis adentros: «Si de verdad quieres quedarte con lo que es mío, Carla, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. Y yo voy a estar ahí, esperándote». Esas palabras no eran nomás una amenaza, eran una promesa. La promesa de una madre, de una mujer que ya había perdido demasiado en esta vida y que no estaba dispuesta a perder ni una sola cosa más. Todo se organizó al día siguiente. Lorena Ponce, esa muchachita de ojos brillantes y corazón valiente,
Se movió con una seguridad increíble. Se comprometió a manejar todo por dentro del hospital para que el plan no tuviera ni una sola falla. No se apure, doña Leticia. Yo me encargo de que para el mundo usted ya no esté aquí, me dijo con una firmeza que me dio una confianza inmensa. La miré y sentí que esa muchacha era como un ángel que me habían mandado. Firmé un acta secreta que la comandante Isabel Solorio había preparado. Era una hoja de papel simple, pero para mí significaba todo. No era nomás parte del plan. Era mi declaración de guerra. Era la prueba de que no iba a dejar que Carla se saliera con la suya. Le apreté la mano a Lorena y le susurré: «Eres una heroína, muchacha. Nunca en la vida voy a olvidar esto que estás haciendo por mí». Ella me sonrió. Una sonrisa chiquita pero llena de fuerza. Y en ese momento, supe que no estaba sola en esta lucha. Esa misma noche, el doctor Miguel Ochoa y Lorena me prepararon. Me subieron a una camilla y me cubrieron de pies a cabeza con una sábana blanca. Me llevaron por los pasillos rumbo al sótano del hospital. Yo me quedé quietecita, con los ojos bien cerrados, tratando de que mi respiración fuera pareja, aunque sentía el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escaparse. «Tranquila, doña Leticia», me murmuró el doctor Ochoa, con su voz grave pero tranquilizadora. «La vamos a llevar a una sala de aislamiento en el sótano. Ahí nadie puede entrar, solo Lorena y yo». Tomaron unas fotos de la camilla, conmigo debajo de la sábana, para que se viera real y tuvieran algo que mandarle a Carla. Luego, empezaron a empujar la camilla por los pasillos, largos y silenciosos del hospital. El ruidito de las ruedas contra el piso de mosaico era lo único que se oía, un ritmo constante que sonaba como una canción triste. Cuando por fin se cerró la puerta de ese cuarto en el sótano, abrí los ojos. Era una habitación pequeña, iluminada apenas por la luz pálida de un foco de neón. Aquí era donde yo, Leticia Vargas, iba a morir para todo el mundo. Pero también era aquí donde iba a empezar mi batalla para recuperar mi vida y todo lo que era mío. A la mañana siguiente se mandó la noticia. Fue un mensaje de texto corto y frío que salió de un teléfono que la policía usó, acompañado de una de las fotos donde yo aparecía tapada con la sábana. El mensaje llegó directo al celular de Carla. «La señora Leticia Vargas ha fallecido. Se solicita a la familia presentarse en el Hospital Star Médica para realizar los trámites correspondientes a la entrega del cuerpo». Yo estaba en mi cuarto de aislamiento, con una tableta vieja que Lorena me había conseguido. A través de ella, podía ver las cámaras de seguridad que Mateo había mandado instalar en mi casa. Seguía cada movimiento de Carla, cada gesto, cada palabra que le decía a la gente que llegaba. Unas horas después de recibir el mensaje, ella apareció en la cámara. Iba vestida con un vestido negro, largo, elegante. Su cara se veía triste, pero en sus ojos había un brillo que no tenía nada que ver con el dolor. Era un brillo de triunfo. Empezó a preparar el altar en mi sala, poniendo mi foto, prendiendo veladoras y hasta incienso, mientras recibía a los vecinos que llegaban a dar el pésame. La vi actuar. Cada abrazo, cada palabra de consuelo que ella daba, cada lágrima que se secaba, todo era tan perfecto que cualquiera que no supiera la verdad se lo hubiera creído. Pero yo sabía que era puro teatro. Cada vez que agachaba la cabeza, fingiendo llorar, yo sentía como si alguien me estuviera apretando el corazón. Carla, la nuera que un día quise tanto, ahora estaba ahí, frente a un altar con mi foto, fingiendo un dolor que no sentía, mientras en su cabeza seguramente ya estaba contando los billetes. Mateo fue el siguiente en mover ficha. Le llamó a Carla, presentándose como el abogado encargado de manejar el traspaso de los bienes después de mi muerte. «Señora Solís», le dijo por teléfono, con una voz muy profesional, tranquila pero firme. «Necesito reunirme con usted para hablar sobre el testamento de la señora Leticia». Pude imaginarme la sonrisa de Carla al otro lado de la línea.
se apuró a pedirle la dirección de la oficina a Mateo, con un tono de voz emocionado, como si se acabara de ganar la lotería. «Claro que sí, licenciado. Herrera. Iré de inmediato», contestó, sin dudarlo ni un segundo. Yo miraba la pantalla de la tableta con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Había mordido el anzuelo. De verdad se creía que yo estaba muerta. Y ahora iba corriendo, derechito a la trampa que le habíamos tendido. A la mañana siguiente, en la oficina del licenciado Mateo, apareció Carla. Todavía traía puesto el vestido negro, pero esta vez ya no se molestaba en fingir que estaba de luto. Se sentó muy derecha, con las manos entrelazadas sobre su regazo, y con una voz que sonaba a prisa, dijo: «Licenciado Herrera, necesitamos apurar la transferencia de los bienes. Mi esposo Javier no puede estar presente, pero aquí tengo un poder notarial de su parte». Yo escuchaba cada palabra a través de un pequeño micrófono que Mateo había puesto en su oficina. Sentía que la sangre me hervía. Otra vez ese maldito papel, falso. El mismo que había usado para tratar de engañar a todo el mundo. El licenciado Mateo, con una calma que daba envidia, nomás asintió. «Muy bien, señora Solís», le dijo, fingiendo revisar los papeles que ella le había entregado. «Pero para poder finalizar todo el proceso, necesitamos que usted firme el acta de defunción oficial en el hospital. He programado una cita para mañana por la mañana». Carla asentía a todo, sin dejar de sonreír. Tenía los ojos brillantes, como si ya pudiera sentir los 11 millones de pesos en sus manos. Yo seguía en mi cuarto de aislamiento, viendo la pantalla de la tableta, y por un momento sentí como si de verdad estuviera muerta. No porque estuviera fingiendo, sino por el dolor tan profundo que me quemaba por dentro. Carla no solo me había traicionado a mí, había traicionado a Javier, a mi hijo, el hombre que la había amado con todo su corazón después de haber sufrido tanto. Me puse a pensar en Javier, en esos días tan oscuros que pasó después de la muerte de su primera esposa, en cómo, poco a poco, había intentado levantarse, en cómo le había abierto su corazón a Carla. Me acordé de las veces que ella llegaba a la casa con un guisado, riéndose, diciéndome «mamá», como si de verdad fuéramos una familia. Pero todo había sido una mentira. Cada sonrisa, cada palabra amable, todo había sido parte de un plan para quitármelo todo. Me sentí tan enojada conmigo misma por haber sido tan tonta, por haber confiado en ella, por haberle abierto mi corazón y las puertas de mi casa. Y ahora tenía que enfrentar la dura verdad. La mujer a la que había tratado como a una hija, en realidad deseaba que yo me muriera. A la mañana siguiente, cuando prendí la tableta para ver las cámaras de mi casa, sentí que el corazón se me paraba. Vi a Carla entrar a mi recámara, moviéndose despacito, como una ladrona. Sus manos empezaron a tocar todo, a revisar los cajones, la repisa donde yo guardaba mis recuerdos más queridos. De repente, se detuvo. Abrió una cajita de madera vieja que yo tenía en mi buró. Vi cómo se le iluminaron los ojos, como si hubiera encontrado un tesoro. Dentro de esa caja estaba mi secreto más grande, el dolor que había cargado por 17 años. Había una foto mía, de cuando era muy joven, cargando a una bebé recién nacida. Había una pulserita de plata, chiquitita, y un acta de nacimiento ya amarilla por el tiempo. Eran los recuerdos de Sofía, mi hija, la hija que tuve que dar en adopción hace tantos años. Apreté la tableta con todas mis fuerzas. El pecho me dolía como si me lo estuvieran estrujando. Vi cómo Carla tomó la caja, la guardó en su bolso y salió a toda prisa de mi cuarto, como si temiera que alguien la descubriera. En ese momento supe que ella no solo quería el dinero de mi papá. Había ido mucho más lejos. Estaba escarbando en los secretos más profundos de mi vida, en las heridas que yo había tratado de mantener cerradas por tantos años. Me quedé ahí, en la penumbra de ese cuarto de hospital,
sintiendo cómo el mundo se me venía abajo otra vez. Sofía, mi hija, a la que nunca había podido abrazar desde que era una bebita. Ahora estaba siendo arrastrada a la porquería de Carla. Me tapé la cara con las manos. Las lágrimas empezaron a salirme, pero esta vez no eran de miedo. Eran por el dolor insoportable de pensar en todos los años que había perdido sin ella. Siempre creí que nunca la volvería a ver, que a lo mejor había tenido una buena vida en algún otro lugar, sin necesidad de saber nada de la madre que la había abandonado. Pero ahora, por la codicia de Carla, estaba en medio de esta tormenta. El licenciado Mateo me llamó poco después. Su voz se oía apurada a través de la bocina de la tableta. Leticia, acabo de recibir información importante. Carla encontró a su hija biológica. Se llama Sofía Ramírez. Está en Uruapan. Vive con sus padres adoptivos. Estudia artes, plásticas y trabaja en una pequeña galería. Me quedé en shock. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae la tableta al suelo. Sofía, está viva. Susurré con la voz toda rota, como si se me hubiera atascado en la garganta. Mateo continuó. Su voz sonaba grave, pero firme. Carla ya fue a buscarla. Se presentó como la esposa de Javier. Le dijo a la muchacha que usted había muerto en un accidente y que ella, Sofía, podía demostrar que era su hija legítima para reclamar la herencia. Usó la caja con los recuerdos, la foto y la pulsera para convencerla. Sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo directo en el corazón y le diera vueltas. Carla. No solo quería robarme mi dinero, ahora también se atrevía a usar a Sofía, a la hija que yo había perdido hacía tantos años. La estaba usando como una pieza en su juego sucio. Me acordé como si fuera ayer de esos días, después de que nació Sofía. Mi papá, con su carácter tan duro, me obligó a darla en adopción. Para proteger el nombre de la familia, me dijo. Todavía siento el dolor de ese día en que se la entregué a esa familia. Mis manos temblaban y las lágrimas no me dejaban ver mientras la miraba dormir tan tranquilita en los brazos de otra mujer. Guardé esa cajita de madera como mi único tesoro. Era la única forma que tenía de mantener a Sofía cerca de mí, aunque fuera solo en mi memoria. La foto donde la estoy cargando, la pulserita de plata que le puse en su muñequita el día que nació, y el acta de nacimiento. Eran pedacitos de mi corazón guardados en esa caja, y ahora Carla los había robado para manipular a mi hija. ¿Pero cómo supo de Sofía? Le pregunté a Mateo con la voz temblorosa. Él suspiró, y su voz se oyó pesada. Llevó la caja con un conocido que tiene en el registro civil. Se pusieron a buscar en los archivos viejos, y así dieron con ella. Es más lista de lo que pensábamos, Leticia. El plan de Carla es usar a Sofía como fachada, para que el reclamo de la herencia se vea más fuerte y todo parezca legal. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me enterraron en la piel, pero ni sentí el dolor. La rabia y la tristeza que tenía eran mucho más grandes que cualquier herida física. Carla no solo me había traicionado a mí, a su suegra. No solo había traicionado a su esposo, mi hijo Javier. Ahora había arrastrado a Sofía, a mi propia sangre, a su juego asqueroso. Pensé en Sofía. Ahora ya tenía 17 años, viviendo una vida de la que yo no había sido parte. Me la imaginé con unos ojos grandes y curiosos, a lo mejor parecidos a los míos de joven, pintando cuadros llenos de colores en un cuarto chiquito, allá en Uruapan. Me pregunté si alguna vez pensaría en mí, si se preguntaría por qué su madre biológica la había abandonado. Y ahora, de la nada, aparecía Carla, fingiendo que le importaba, diciéndole puras mentiras para hacerle creer que yo estaba muerta. Tu mamá biológica siempre se acordó de ti con mucho cariño. Seguro le había dicho. Según me contó Mateo, le dijo, sufrió mucho por tener que separarse de ti. Ahora tienes derecho a heredar lo que era de ella. Me podía imaginar perfectamente a Sofía, con su corazón joven y seguramente lleno de preguntas, conmovida al ver esa foto vieja,
al tocar esa pulserita de plata. Claro que le había creído a Carla. Había creído que su mamá, la que nunca conoció, ya no estaba en este mundo y que ahora tenía la oportunidad de recuperar un pedacito de mí, aunque solo fuera en unos papeles de una herencia. Me quedé en silencio por un buen rato, con las lágrimas corriendo por mi cara. Pero esta vez no era solo dolor lo que sentía. Había un destello de esperanza, chiquito pero fuerte, que empezaba a arder dentro de mí. Sofía estaba viva. Mi hija. La que yo creía que había perdido para siempre. Todavía estaba en algún lugar de este mundo. Y ahora, el destino, aunque de la manera más dolorosa y retorcida, me la había traído de vuelta. Le tomé la mano a Mateo, que había ido a verme al hospital. La voz me temblaba, pero ya no de debilidad, sino de una nueva fuerza. «Cálmese, Leticia», me dijo él, apretándome la mano. «Esto ya no es solo una trampa para Carla. Ahora es la oportunidad de que salga toda la verdad a la luz. Y quizás de recuperar a Sofía». Sus palabras fueron como un vaso de agua fresca en el desierto. Aliviaron un poco el dolor de mi corazón. Pensé en todos esos años que me la había pasado arrepentida, culpándome por haber sido tan débil, por haber perdido a mi hija. Pensé en las noches que pasé abrazada a esa cajita de madera, acariciando la foto y susurrándole: «Perdóname, mi niña. No fui lo suficientemente fuerte para quedarme contigo». Pero ahora sentía una fuerza que no sabía que tenía. Estaba renaciendo de mis propios pedazos, de mi propio dolor, para convertirme en la madre que Sofía se merecía. No iba a permitir que Carla usara a mi hija como si fuera un objeto. Y no iba a dejar que me robara la única oportunidad que quizás tendría en la vida de recuperar los años perdidos. El día que habíamos planeado por fin llegó. Estaba acostada en la cama del hospital, en el cuarto que habían preparado para la escena final. El corazón me latía con una fuerza increíble, pero ya no era de miedo. Era el latido de la vida, de una mujer que había caminado por la oscuridad pero que estaba decidida a salir a la luz. La habitación era pequeña, fría, con las paredes blancas, y ese olor a desinfectante tan típico de los hospitales. Pero ese día, para mí, no era un cuarto de hospital. Era un escenario. El escenario donde la verdad por fin iba a salir. Donde yo, Leticia Vargas, me iba a enfrentar cara a cara con Carla y iba a recuperar lo que era de mi familia. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones, como un recordatorio de que seguía viva, de que seguía fuerte y de que estaba más que lista para dar la pelea. Lorena y el doctor Ochoa habían organizado todo con un cuidado impresionante. La comandante Solorio había puesto guardias discretos en los pasillos para asegurarse de que nadie que no tuviera que estar ahí pudiera entrar. «Doña Leticia, ya estamos listos», me susurró Lorena, y en su mirada vi un brillo de determinación que me contagió. Le apreté la mano y traté de sonreír. «Gracias, Lorena. Hoy no peleo solo por mí. También lo hago por mi hija». Ella nomás asintió, y en sus ojos vi una comprensión que me llegó al alma, como si entendiera todo el dolor y toda la decisión que ardían dentro de mí. Me acomodé en la cama. Me pusieron una venda en la cabeza para que se viera más real, y me quedé quietecita, fingiendo estar inconsciente. Pero mi mente estaba más despierta y alerta que nunca. Estaba esperando el momento exacto en que Carla cruzara esa puerta y se topara de frente con la verdad que no se esperaba. La puerta se abrió, despacito, y oí unos pasos. Luego, una voz que ya conocía muy bien, una voz que sonaba confiada, casi arrogante. «Necesitamos firmar esa acta de defunción hoy mismo para poder transferir los bienes a tiempo», dijo Carla, con un tono apurado, sin una pizca de duda en la voz. El licenciado Mateo, que ya estaba sentado en una mesita, le hizo una seña para que pasara. «Adelante, señora Solís». Abrí un poquito los ojos, lo suficiente para ver por la rendija de la venda,
Ahí estaba ella, parada en medio del cuarto, vestida con un traje negro impecable, con un folder lleno de documentos en la mano y la mirada cargada de pura satisfacción mientras pasaba la vista sobre mí, creyendo que yo estaba muerta, que su plan había salido perfecto. Pero justo detrás de ella venía una figura más chiquita, que se movía con nerviosismo. Una muchacha que apretaba con fuerza las asas de un bolso de tela. Era Sofía. El corazón se me detuvo un segundo al verla. Su cara, con esos ojos grandes y esas pestañas largas, se parecía tanto a la mía cuando yo era joven que hasta dolía. Se veía confundida, como si no entendiera muy bien qué estaba haciendo ahí, pero aún así, caminaba detrás de Carla, quizás sostenida por la poquita fe que le tenía a la historia de esa madre biológica que nunca había conocido. Me quedé quieta, escuchando cada palabra de Carla. Se acercó a la mesa donde estaba Mateo y con voz de mando, le dijo: «Licenciado, ya está todo listo. Tengo el poder notarial de mi esposo. Necesitamos terminar con esto hoy mismo». Mateo, con una calma impresionante, se puso a hojear los papeles, fingiendo que los revisaba con mucho cuidado. «Está bien, señora Solís», dijo con la voz muy neutral. «Pero primero, usted tiene que firmar aquí, para validar el acta de defunción». Carla asintió rápidamente. Se inclinó sobre la mesa. La pluma en su mano estaba a punto de tocar el papel. Ese era el momento. El momento que había estado esperando. Respiré hondo, junté toda la fuerza que tenía, y me empecé a incorporar en la cama, muy lentamente. Me quité la venda de la cabeza. Cada movimiento lo hice despacio, a propósito, como si quisiera que esa imagen se le grabara a fuego en la mente a Carla para siempre. Ella levantó la vista del papel y sus ojos se toparon con los míos. El grito que pegó fue agudo, un chillido que rompió el silencio del cuarto. «¿Qué diablos? Usted sigue viva». Carla se hizo para atrás, tropezando con sus propios pies. Tenía los ojos desorbitados, la cara desfigurada por un terror que no era de este mundo. Se tambaleó, casi se cae, y se llevó una mano al pecho, como si el corazón se le fuera a parar en ese instante. Me le quedé viendo, directo a los ojos, sin decir una sola palabra. Pero mi mirada se lo estaba diciendo todo. «Sé la verdad, Carla. Ya no tienes a dónde correr». Sofía estaba parada justo detrás de ella, petrificada, con los ojos fijos en mí. La miré y sentí que el alma se me encogía. Era tan parecida a mí. Los ojos, el pelo, hasta su figura delgadita. Era mi Sofía, mi hija, la niña que había perdido hacía 17 largos años. Me moría de ganas de correr hacia ella, de abrazarla con todas las fuerzas de mi alma, pero me aguanté. La función todavía no se acababa. Carla empezó a balbucear, con la voz temblorosa, casi no se le entendía. Esto es un truco, un montaje. Esa mujer no puede estar viva. El hospital dijo que había muerto». Se volteó a ver a Mateo, con la mirada desesperada de alguien que busca una explicación, una salida. Pero él nomás negó con la cabeza y sacó otro bonche de papeles de su portafolio. «Señora Solís», le dijo con una voz fría como el hielo, «aquí está el certificado de defunción falso que usted mandó a hacer. Aquí está el poder notarial con la firma falsificada de Javier. Y aquí», levantó una notita de farmacia, «aquí está la factura de compra de unos sedantes muy fuertes, comprados en la farmacia que está cerca de la casa de la señora Leticia, a nombre de usted, justo el día antes del accidente». Carla se puso blanca como el papel. Abrió la boca, pero no le salió ni un sonido. Estaba atrapada. Lorena, la enfermera, dio un paso al frente. Su voz sonó clara y fuerte, sin un gramo de duda. Fue a mí a quien ella me pidió que le consiguiera un certificado de defunción para doña Leticia. Me negué y le avisé inmediatamente al doctor Ochoa. Carla se giró para ver a Lorena con unos ojos llenos de odio, como si se la quisiera comer,
viva, pero ya no tenía escapatoria. En ese momento, la puerta del cuarto se abrió de golpe y la comandante Isabel Solorio entró, acompañada de 2 policías uniformados. «Carla Solís», dijo la comandante con una voz cortante como un cuchillo. «Usted queda bajo investigación por falsificación de documentos, difusión de información falsa y conspiración para apropiarse de bienes ajenos. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Carla empezó a retroceder, moviendo la cabeza de un lado a otro, desesperada. Pero los policías avanzaron, listos para llevársela. En ese instante, a mí ya no me importaba Carla. Mis ojos estaban fijos en Sofía. Ella seguía ahí, paralizada, con las lágrimas corriéndole por las mejillas y las manos temblando sin parar. Abrí los brazos. Con la voz toda quebrada, apenas pude decir: «Hija mía». Sofía se quedó pasmada, mirándome como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Y entonces, como si un muro invisible que nos separaba por fin se rompiera, corrió hacia mí. Se lanzó a mis brazos con una fuerza que me sorprendió. Sus sollozos llenaron el cuarto, rompiendo el silencio tenso que se había formado. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el calor de su cuerpo chiquito, el latido de su corazón contra mi pecho. «Sofía», le susurré, mientras mis lágrimas se mezclaban con las de ella. «Perdóname. Perdóname por haberte dejado sola todos estos años». Ella no dijo nada. Solo me apretó más fuerte, como si tuviera miedo de que si me soltaba, yo iba a desaparecer otra vez. Toda la habitación quedó en un silencio profundo, que solo se rompía por el llanto de Sofía y mi propia respiración agitada. Sentí como si mi corazón, que había estado roto por tanto tiempo, estuviera sanando, pedacito por pedacito, cada herida, cada año de dolor, se estaba aliviando con ese abrazo. La separé un poquito de mí, le acaricié su pelo suave y sentí que mi alma renacía. Había recuperado a mi hija, y me juré a mí misma que nunca, nunca más, la volvería a perder. Vi de reojo cómo los policías se llevaban a Carla. Oí el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, pero mi mente ya no estaba en ella. Frente a mí estaba Sofía, mi hija, temblando, con los ojos llenos de lágrimas, mirándome con una mezcla de confusión y dolor, como si todavía no pudiera procesar todo lo que acababa de pasar. Quise decirle tantas cosas, explicarle todo, pero la voz se me atoró en la garganta, como si tuviera una piedra. Así que solo levanté los brazos otra vez, esperando que entendiera que la necesitaba, y creyendo con todo mi corazón que ella también me necesitaba a mí. Sofía dio un pasito para atrás. Con las manos temblorosas, sacó de la bolsa de su pantalón una foto vieja, amarillenta por el tiempo. Era la misma foto que Carla había usado para engañarla. Una foto mía, de hace 17 años, cargando a una bebé recién nacida, con una sonrisa de felicidad que ahora solo existía en mis recuerdos. Esta es usted, ¿verdad?», preguntó Sofía, con la voz tan bajita y temblorosa que apenas se oía, como si tuviera miedo de que mi respuesta fuera a derrumbar lo poquito que le quedaba en pie. Asentí con la cabeza, mientras las lágrimas volvían a rodar por mis mejillas. «Sí, mi amor, soy yo, y esa bebé que tengo en los brazos, eres tú». Sofía me miró a mí, luego miró la foto, apretándola con fuerza, como si se quisiera aferrar a ese pedacito de su historia. Y entonces se rompió. Empezó a llorar con unos sollozos chiquitos, pero cargados de un dolor que se notaba que había guardado por mucho tiempo. Yo pensé que mi mamá no me quería. Pensé que me había abandonado porque yo no valía la pena. Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Me acerqué despacito, le puse una mano en el hombro y con la voz hecha un nudo le dije: «No, Sofía, nunca. Tu mamá nunca quiso dejarte. A tu mamá no le dieron otra opción». La muchacha levantó la cara,
con los ojos todos rojos de tanto llorar, y vi en ellos un hambre de ser querida, de ser entendida, un hambre que yo no había podido saciar en todos estos años. La jalé hacia mi pecho y la abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su calor, su fragilidad. «Perdóname, mi amor», le susurré, mientras mis lágrimas le mojaban el pelo. «Perdóname por haberte dejado sola tanto tiempo». Lorena, la enfermera que había estado a mi lado desde el principio, se acercó y le puso una mano suave en el hombro a Sofía. «Quédate con tu mamá, Sofía», le dijo con una voz tierna, como la de una hermana mayor. «Ella te necesita mucho, y tú también la necesitas a ella». Sofía asintió, todavía temblando, pero su mirada ya no se veía tan perdida. Miré a Lorena con un agradecimiento que no me cabía en el pecho. Ella no había sido solo una enfermera para mí. Había sido una amiga, un ángel guardián que me ayudó a sobrevivir los días más negros de mi vida. Tomé la mano de Sofía, la llevé para que se sentara conmigo en la orilla de la cama y empecé a contarle todo, despacito, como si cada palabra fuera un pedazo de mi alma que le estaba entregando. «Sofía, quiero que sepas la verdad», empecé, con la voz temblorosa pero firme. «Te tuve cuando yo era muy joven. Estaba enamorada de un hombre que mi familia no aceptaba. Tu abuelo, mi papá, era un hombre muy estricto. Él quería proteger el buen nombre de la familia y me obligó a darte en adopción». Lloré, le supliqué, pero en ese entonces no tuve la fuerza para enfrentármele. Después me casé con el papá de Javier y traté de formar otra familia para olvidar el dolor de haberte perdido. Pero nunca te olvidé, Sofía, ni un solo día de mi vida. Todos los días pensaba en ti, me preguntaba dónde estarías, si serías feliz. Sofía se quedó callada, con los ojos llenos de lágrimas, pero no me quitaba la vista de encima. En su mirada vi que me creía, vi que necesitaba entender. Yo no sabía», murmuró. «Crecí con mis papás adoptivos. Ellos me quieren mucho, pero siempre sentí que me faltaba algo, un pedazo de mí. Soñaba con conocer a mi mamá biológica, pero nunca me imaginé que iba a ser así». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Le apreté la mano, sintiendo cómo sus deditos se aferraban a los míos. El licenciado Mateo, que se había quedado en un rincón, se acercó. «Sofía», le dijo con su voz profunda y tranquila, «tu mamá nunca dejó de pensar en ti. Guardó esa caja de recuerdos por 17 años, y hubo veces en que fue hasta Uruapan, a tu casa. Se quedaba parada afuera, en la banqueta, nomás para verte de lejos, pero nunca se atrevió a acercarse porque tenía miedo de hacerte un daño, de alborotar tu vida». Sofía me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creerlo. «Mamá, ¿de verdad hiciste eso?», preguntó con un hilito de voz. Asentí, y las lágrimas volvieron. «No quería lastimarte, mi niña. Solo necesitaba saber que estabas bien». Saqué de mi bolsa la pulserita de plata que Lorena le había quitado a Carla antes de que se la llevaran. Se la puse en la mano a Sofía. «Te la puse el día que naciste», le dije con la voz quebrada. «Pensé que sería lo único que te quedaría de mí. Pero ahora estoy aquí y te prometo que nunca más vas a estar sola». Sofía miró la pulsera, la acarició, y luego se echó a llorar de nuevo. Pero esta vez se aferró a mí. «Mamá», susurró, llamándome así por primera vez. Y sentí que mi corazón por fin se empezaba a componer. No mucho después, la comandante Solorio me informó que con todas las pruebas y los testimonios, el caso contra Carla era muy sólido. Iba a pasar un buen tiempo en la cárcel. No sentí alegría, solo un cansancio profundo. Mi verdadera batalla ya la había ganado. Había recuperado a mi hija. Cuando mi hijo Javier por fin pudo regresar de su viaje, tuve que contarle todo. Fue la conversación más difícil de mi vida. Ver su corazón romperse al saber la verdad de la mujer que amaba fue terrible.
pero cuando le presenté a Sofía, a su hermana, vi una luz en sus ojos. Se abrazaron, y en ese abrazo vi el comienzo de nuestra nueva familia. El juicio fue rápido. Carla fue sentenciada a 25 años. Armando pidió su traslado para estar cerca de nosotras. Incluso conocimos a los padres adoptivos de Sofía, gente buena que me agradeció por haberle dado la vida. Entendimos que Sofía no tenía una, sino dos familias que la amaban. Una noche, llevé a mis 2 hijos a casa. Prendimos una veladora frente a la foto de mi apá. «Apá», le dije en voz baja, «tu herencia casi nos destruye, pero al final me trajo de vuelta a mi hija. Los 11 millones no son nada comparados con esto». Nos sentamos los 3 en el porche, viendo el amanecer. Tomé las manos de Sofía y de Javier. Sobrevivimos a la tormenta, hijos. Ahora nos toca reconstruir, día a día. Esta historia, aunque le cambiamos los nombres, pasó de verdad. La contamos no para juzgar, sino para que pensemos en cuántas mujeres sufren en silencio. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías callada por mantener una falsa paz? ¿O te atreverías a luchar por recuperar tu voz? Cada historia es una luz que puede alumbrar el camino de alguien más. Y yo creo, con todo mi corazón, que el valor siempre nos lleva a días mejores.